Sois muy guapos y guapas. Una vista tengo desde aquí. Así que algunos de los que no me conocéis, soy Claire Rodruri y aquí está mi marido, Jim. Lideramos la oración y el evangelismo y es un honor aquí en ICB y es un honor estar aquí predicando esta mañana. Así que vamos a continuar en nuestras series de los frutos del Espíritu, pero antes queremos recordar de lo que pasó la semana pasada. Brian nos habló, él viene del Valles Campus, del campus del Valles, y nos trajo un mensaje increíble acerca de la bondad de Dios. La bondad es un fruto del Espíritu. Y nos dijo que para hacer lo bueno tienes que ser malo. Y nos quedamos un poco asombrados, porque es un poco lo contrario. Y nos dijo también que creer en Dios es realmente bueno. Declarar la bondad de Dios en tu vida también es clave, ¿no? Fue también pues lo que nos dejó. Puedes verlo también online, el mensaje quedó grabado si te lo perdiste. Pero hoy vamos a focalizarnos en la mansedumbre. Esta semana ha sido muy retadora, muy así impactante para mí también, para practicar la mansedumbre. Pero primero vamos a leer Galatas 5, 16, 25. Dice, digo, pues andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lujuria, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, divisiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. En cuanto a esto, os advierto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Wow. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Así que vamos a tener un momento para orar antes de empezar. Dios, te doy las gracias de que cualquiera que esté escuchando mi voz y que tú amas, que pueda saber que tú le amas y puedas tocar sus corazones. Oro que hoy cualquiera de que está aquí pueda encontrarse con tu gentileza. Espíritu Santo, ven, enséñanos lo que es tu gentileza y enséñanos. En el nombre de Jesús, amén. Tú puedes notar que soy británica por mi acento. Sí lo soy. Y siendo una buena británica, me gusta mucho el té, la taza de té. Tú puedes preferir otras bebidas, pero yo prefiero el té. Y como puedes ver en esta imagen de aquí, hay un clásico platillo, ¿no?, que sostiene esta taza. Y con mis padres y con mis abuelos, normalmente pues tenemos estas tazas de té. Y cuando era pequeña, quería una taza de té, y yo la mantenía con la mano. Y la mantienes con el platillo y cuando estás allí después de la iglesia o de algún evento, la gente pues te va empujando y pues cuando tú tienes la taza de té, pues a lo mejor pues puedes verter el té que hay dentro de la taza. Y alguien puede venir y alguien te puede decir, Claire, ¿por qué te has echado encima el té? Y yo puedo responder, porque alguien me ha empujado. Eso es por qué tengo té por encima. Pero te tengo que decir, esa es la respuesta errónea. Me he echado el té encima porque hay té en mi taza. Si fuera Jim o el pastor John, podría ser café. Nunca he visto a John bebiendo té. Siempre bebe un café. Pero, ¿sabes que Dios nos da vida y nos da una taza a cada uno de nosotros?
Pero lo que decidimos, de lo que decimos llenar esa taza es muy importante. Así que cuando la vida te moldea, te mueve, ¿qué es lo que sale de esa taza? Esto es lo que vemos en estas escrituras, ¿no? De Gálatas. Así que vamos a ver lo que significa la gentileza. La gentileza es la característica de ser fácil de entender, tiendro, maneable, respetuoso, honorable, pacífico. Y lo opuesto es ser fuerte, severo, violento, no amable. Así que podemos ver aquí dos tipos de personas. Pero la Biblia nos enseña que la gentileza está conectada a la seguridad y a la fuerza. La cultura a lo mejor nos enseña lo contrario, ¿no? A lo mejor la cultura nos enseña que la gentileza es la mansedumbre, es una debilidad, que es una oportunidad para tomarte por, por alguien que no tiene valor, a lo mejor. No es algo que te, que te haga ser menos, no, no es algo que te haga que la gente te pisotee. Tampoco es un atributo femenino, es para todos los géneros, ¿no? No, no es lo típico de que las mujeres son mansas y los hombres no, es para todo el mundo, ¿no? Así que vamos a ver sobre el carácter de Dios, ¿no? Él es manso, él es descrito como el león y el cordero, así que lo podemos ver en Apocalipsis 5 esto. Entonces uno de los ancianos me dijo, no llores, porque el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Vemos aquí Vemos aquí lo poderoso que es esto, ¿no? Está describiendo a Dios como el león, el que está por encima, el que está arriba de todo de la cadena alimentaria, ¿no? El león. Nos describe como Dios, como el león. Es fácil de pensar y de creer que Él es poderoso, presente y conocedor, ¿no? Pero Él es manso. En el mismo capítulo, en Apocalipsis 5, los versículos 6, 8 y 12, vemos cómo se está describiendo a un Dios manso. Vamos a leerlo. Miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados. Cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. En el versículo 12 dice, decían en gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Podemos ver claramente cómo Dios es león y cordero. Pero también nos enseña, también en Juan, en el capítulo 1, versículo 29, que Juan el Bautista llama a Jesús 2 veces el cordero. Así que lo dicen aquí 2 veces, lo vemos en estos versículos. Al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y luego en el versículo 36 dice, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, este es el Cordero de Dios. Así que claramente vemos cómo Jesús también cumple esa promesa que se nos da en Isaías, ¿no? 53. Dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como un cordero fue llevado al matadero, como una oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, no abrió su boca. Eso es poderoso. Jesús es el Cordero de Dios. Pero también vemos cómo el Señor está en la historia, ¿no? En la primera,
En Primera de Reyes vemos también, dice, el Señor le ordenó, sal y preséntate ante mí en la montaña, porque estoy a punto de pasar por allí. Como heraldo del Señor vino un viento recio tan violento que partió las montañas e hizo añicos las rocas, pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor tampoco estaba en el terremoto. Tras el terremoto vino un fuego, pero el Señor tampoco estaba en el fuego. Y después del fuego vino un suave murmullo. Cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con el manto y saliendo se puso en la entrada de la cueva. Entonces oyó una voz que le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Wow. Así que el Señor es un susurro, un suave murmullo. También nos enseña cómo es el pastor, ¿no? En Salmos 23. Y en Isaías 40 nos dice también, como un pastor que cuida su rebaño, recoge los corderos en sus brazos, los lleva junto a su pecho y guía con cuidado a las recién paridas. Así que podemos ver claramente que el carácter de Dios no solo nos guía y nos guarda y es fuerte como un león, sino que también es manso. Pero eso es Dios. ¿Qué, qué podemos decir de nosotros? Voy a poner aquí una pantalla con todas las escrituras que hablan acerca de nosotros. Puedes tomar una foto, porque las escrituras nos explican también a nosotros, nos enseñan sobre la mansedumbre. Vemos en Filipenses 4:5 que vuestra movilidad sea evidente a todos. El Señor está cerca. Efesios 4:2, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Tito 3:1 al 2. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean amigos de contiendas, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con toda la humanidad. No solo la gente que te cae bien. 1 Timoteo 6:11. Pero tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Y ves, este verbo que dice aquí, persigue, es una acción que tenemos que hacer nosotros para conseguir esta mansedumbre. Colosenses 3:12 nos dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de bondad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Así que podemos ver que está claramente escrito en la Biblia y que nos enseña la Biblia que tenemos que ser mansos. Pero en caso que no tomes estos versículos como suficientes, voy a darte tres cosas, tres razones para cultivar esta mansedumbre, ¿no? La primera es que la mansedumbre refleja el amor de Jesús. Vamos a leer Mateo 19 del 13 al 15. Entonces le fueron presentados unos niños para que pusieran las manos sobre ellos y orara. Pero los discípulos lo reprendieron. Entonces Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. ¿No es poderoso que en el momento en el que los niños vienen a Jesús, Jesús enseña cómo ser manso? Porque los discípulos iban a rechazar a estos niños, ¿no? Pero Jesús no los rechazó. No rechazó ni a los discípulos ni a los niños. Fue manso y fue un ejemplo a seguir de cómo aceptar a estos niños, pero tampoco rechazando a los discípulos, ¿no? No rechazó a los discípulos y podemos decir muchos de nosotros que no nos sale naturalmente esta gentileza, ¿no? Muchas veces. Así que Jesús nos explica en Mateo 11, 28, 30, que esta gentileza la heredamos a través de un cambio, de un intercambio, ¿no? Lo vemos en los versículos 22 al 30. Venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os daré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón.
y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Es un poderoso versículo este el que leemos aquí. La palabra yugo es, es un, está puesto sobre dos animales fuertes, ¿no? Hecho de madera y que llevan la carga, ¿no? Detrás de ellos. Así que está diseñado para un trabajo fuerte. Es pesado sobre sus espaldas, ¿no? Y esto es lo que hacemos cuando tomamos cosas de este mundo, nos cargamos y la cargamos con estas cosas. Pero realmente Jesús está hablando con la gente de ese momento, ¿no? Que tomaba pues las leyes religiosas de ese momento y está diciendo, no tienes que llevar estas leyes, tienes que dejar todas estas cargas porque la mía es ligera, puedes reemplazarla, puedes reemplazar estas obras humanas con lo que yo te doy, ¿no? Así una pequeña ilustración de esto. Es- Este fin de semana, esta semana hemos tenido una salida con la familia y hemos alquilado un barco. Lo hacemos bastante, ¿eh? Mi familia. Y esto es como un sueño. Siempre, cada verano, cogemos un barco y a mi marido le encanta estar o encima del agua o bajando, haciendo submarinismo. Pero tuvimos este momento esta semana con el barco y tengo dos hijas, ¿no? Empezamos a navegar, ¿no? El agua estaba tranquila y a partir de que el momento del día avanzaba, el viento empezó a sonar y las olas empezaron a, a ser más fuertes y cada uno se pone en su lugar, ¿no? En el barco. Y cada uno pues se pone en su parte del barco favorita, depende de lo que disfruten más. Jim, por ejemplo, disfruta mucho con las olas rompiendo, pero yo soy más tranquilo. Yo soy más tranquila en ese aspecto con mi otra hija, pero yo estoy casada con mi marido desde hace 23 años y me conoce. Y cuando el mar se pone un poco revuelto, me dice, no te preocupes, cariño, el barco está diseñado para esto. Y yo estaba, sí, lo sé, lo sé, tienes razón. Y dejo de tener este miedo, ¿no? Y miro a los otros barcos que están haciendo lo mismo, cortando estas olas. Y ellos también dan estos golpes, ¿no? Pero eso me tranquiliza porque sé que el barco está diseñado para esto. Y me tranquiliza ver los otros barcos también. Y me recuerda, ¿no? Y el Espíritu Santo me dice también, igual que este barco está diseñado para cortar estas olas y para llevar estos pasajeros, el corazón de Dios está hecho a imagen de Dios, no para cargar violencia, sino para cargar y para llevar esta mansedumbre. Y cuando cargamos esta mansedumbre que nos da el Señor, nos sentimos bien. Pero si cargamos esta discordancia o esta rabia, no se siente bien uno mismo. Es como... Y cuando volvemos a la tierra, puedo, después de este viaje, puedo seguir sintiendo esta sensación constante de tambalearse, ¿no? Como el barco lo hace con las olas. Y esto es como la furia, ¿no? Que puede seguir y puede continuar en nosotros. Pero ¿qué es lo que queremos? Queremos mansedumbre, que se mantenga esa mansedumbre, ¿no? Esa gentileza. Así que, ¿qué es lo que estás cargando, llevando? ¿Estás llevando contigo esa gentileza? La gentileza no solo refleja el amor de Jesús, sino que atenúa las circunstancias difíciles. Lo vemos en Juan 8, del versículo 3 al 12. Nos explica esta historia sobre Jesús, ¿no?
y de su gentileza. Dice, entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Esto decían probándolo para tener de qué acusarlo. Pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en el tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, fueron saliendo uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los más jóvenes. Solo quedaron Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, Ni yo te condeno, vete y no peques más. Esto es atenuar una circunstancia difícil. Ella estaba a punto de morir allí, pero Jesús la salvó sin mover un dedo. Esto no es bonito, que la manera en la que nosotros hablamos y actuamos puede atenuar una situación difícil en nuestra vida. Proverbios 15 nos dice, la respuesta suave aplaca la ira, pero la palabra áspera hace subir el furor. Proverbios 25:15 nos dice, con mucha paciencia se aplaca el príncipe, pues la lengua suave hasta los huesos quebranta. Cuando leí este pasaje dije, ¿qué? ¿Romper huesos? He tenido muchos huesos rotos en mi familia y no quiero más de estos, la verdad. Pero no significa literalmente que se rompan huesos, sino que la gentileza, la mansedumbre tiene poder. Pero muchas veces hay circunstancias en las que no tenemos que decir nada. Un ejemplo de esto está en Mateo 27, ¿no? 11 del 14. Jesús pues estaba en pie delante del gobernador. Y éste le preguntó, diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le dijo, tú lo dices. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo, ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador estaba muy asombrado. Así que Jesús estaba completamente en silencio en una circunstancia difícil también. Y digo que la teología del silencio es poderosa también. Estos son uno de los proverbios que también nos enseñaron cuando éramos pequeñas también. Iniciar una pelea es romper una represa. Vale más retirarse que comenzarla. Es parar antes de que empiece. ¿Cómo lo hacemos? Respira. Pausa. Ora y practica la gentileza. No solo la gentileza representa el amor de Jesús ni atenúa circunstancias difíciles, sino que también cultiva la comunidad del reino. Este es nuestro trabajo, cultivar esta comunidad. Así que estamos llamados a mantener esta comunidad entre nosotros. Nos lo dice en 2 Corintios 10. Yo, Pablo, ruego por la mansedumbre y bondad de Cristo. Yo, que cuando esté presente ciertamente, soy humilde entre vosotros. Primera Tesalonicenses 2:7. Antes bien, nos portamos con ternura entre vosotros, como cuida una madre con amor a sus propios hijos. Estamos retados
a vivir con esta gentileza entre nosotros, pero no solo para los creyentes, sino también para los que no son creyentes. Lo vemos en 1 Corintios 4. Perdón, 1 de Pedro 3:15. Al contrario, santificad a Dios al Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Tened buena conciencia para que en el que os murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Podemos ver que en el reino y fuera del reino es súper importante mantener esta gentileza. ¿Cómo lo hacemos con nuestra familia, con gente que nos rodea, con nuestro jefe, con un extraño? No importa si son creyentes o no, estamos llamados a ser mansos. Y muchos de nosotros, algunos, utilizamos nuestra cultura como excusa para no ser mansos. Es como soy. Bueno, la cultura es importante porque el reino de Dios contiene todas las culturas. Cuando Jim y yo vinimos aquí de misioneros en el 2006, había muchas cosas que no entendíamos de la cultura española y catalana. Una de las cosas era del sistema bancario. Era muy diferente del sistema bancario allí en Inglaterra. O muchas veces también cuando quería comer o algo. ¿Quién pone aceite en el pan cuando hay mantequilla? Ahora sí lo hago, ahora pongo aceite. Pero al principio tampoco estaba acostumbrada. Cuando tenía también mis dos niñas pequeñas, gente que desconocía me venía y me decía, ¡hala, qué gorda! En, en español, gordita es un atributo bonito, ¿no? Pero yo me quedé sorprendida. No era común allí, era un insulto para mí, ¿no? Pero ahora puedo ir a un niño y puedo decir, qué gordito, qué mono. Es increíble cómo podemos tomar la cultura de un sitio que no estamos acostumbrados o de alguien y puede ser enriquecedor para nosotros. Yo puedo ser enriquecida por esta cultura. Y es lo mismo con el reino de Dios. Puedo pedir que pongan esa imagen de la taza de té. Me gustaría que consideramos cómo avanzamos. Y creo que no necesitamos más información. Creo que necesitamos intimidad con Dios, con el Espíritu Santo. La Biblia nos dice que somos templo del Espíritu Santo. Y esto significa que nosotros somos el lugar donde el cielo se encuentra con la tierra. Y un templo es como una casa, es un sitio con muchas habitaciones. Y cada habitación representa un fruto del Espíritu. Algunos tienen las puertas muy abiertas y le decimos al Espíritu Santo que redecore, que pase. Pero hay otras, si somos honestos, que están cerradas. Necesitamos su gentileza. Así que, ¿qué es lo que te está, no, lo que no te está dejando abrir estas puertas? A la gentileza de Dios. A lo mejor te han hecho daño y por eso dañas a gente. Lo siento. A lo mejor no te sale ser manso porque estás enfadado. A lo mejor estás muy enfadado con alguien o con todo el mundo o incluso con Dios.
Sabes que Él te ama mucho y quiere llevar ese enfado. A lo mejor actúas con violencia con otros o contigo mismo. Y a lo mejor es porque has tenido un pasado violento. A lo mejor no fue ni tu culpa. El Señor quiere quitar eso. A lo mejor te estás alimentando con violencia o con películas sexuales o videojuegos. A lo mejor te estás rodeando de gente que no te aporta o escuchas música que no te aporta tampoco. Y la letra no representa esa gentileza. Lo que sale de tu boca es lo que hay en tu corazón, el templo del Espíritu Santo. No está bien tampoco jurar. A lo mejor estás involucrado con la brujería. Puedes practicar rituales, el tarot, leer el horóscopo. A lo mejor estás meditando fuera de Cristo. Todas estas cosas no estás hecho para soportarlas. Como el barco que está hecho para estar en el agua y no en la tierra. No estamos hechos para cargar estas cosas, estamos hechos para cargar la gentileza que nos ofrece Dios. Así que, ¿qué es lo que sale de tu taza cuando la vida te mueve? ¿No? Sale una respuesta suave. Así que quiero animarte a que dejes de andar en estas cosas y andes libremente en su gentileza. Y para que el Señor nos ayude a hacerlo, quiero orar antes de tener un tiempo de reflexión que nos va a llevar a considerar estas cosas que salen de nosotros en circunstancias. Te animo a que te arrepientas también de estas obras carnales y que nos vamos a inclinar a su gentileza. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias porque eres manso y gracias porque eres fuerte. Espíritu Santo, te pedimos que tu gentileza nos conduzca a arrepentirnos, que podamos andar en tus caminos, en tu manera de vivir, que sea con esa gentileza, porque es tu característica con la gente que nos rodea y para ser mansos con todos los que nos rodean. Así que oro que transformes nuestros corazones, nos encuentres aquí donde estamos. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Así que vamos a reflexionar por unos minutos.